Buenas tardes. El día de hoy, en representación del Grupo 4, vengo a presentarles el tema de partidos políticos y también la trayectoria de los dos partidos que estuvieron involucrados en las elecciones pasadas, las de 2019, para la candidatura de presidencia de Guatemala, siendo estos los partidos Vamos y UNE. Y además de enseñar esa trayectoria, también buscaré abarcar un poco más el tema de partidos políticos, cómo estos se relacionan con los movimientos sociales o con la misma ciudadanía. El grupo 4 está conformado por su servidor Juan Nilo Valle, José Alejandro Gramajo, Pablo Varías, Juan Carlos Oliva y Tomás Londoño. Y bueno, a continuación observaremos la trayectoria de los ambos partidos que compitieron para la candidatura de presidencia. Bueno, primeramente vamos a ir con la línea del tiempo del partido Vamos. Tal y como indica BBC News, el 22 de febrero de 2018 el partido se empezó a introducir con el lema de ser un grupo de hombres y mujeres que querían una Guatemala con mayor productividad y sobre todo mayor futuro. Seguidamente nos vamos hasta diciembre de 2018, en la que el partido mostró una visión propia sobre Guatemala, más específicamente sobre la Guatemala del año o para el año 2032, donde sería un país más inclusivo y solidario. Bueno, tal como indica la misma página del partido, el 24 de marzo de 2019 el partido mostró su plan de innovación y desarrollo, tal y desde esta misma página lo subieron. Seguidamente nos vamos hasta abril de 2019, en donde el partido proclamó su reducción de la violencia y apesta la creación del Consejo Nacional para más presencia militar y menos violencia en el país. Y bueno, después nos vamos ya hasta el final de las elecciones, que el 19 de junio de 2019, en donde el partido Vamos, con el candidato y el actual presidente, el doctor Alejandro Yamatei, ganaron las elecciones de la segunda vuelta frente al partido UNE. Y bueno, en esta victoria prometieron luchar contra la violencia y corrupción, que algo que hicieron de hecho desde el primer día. Sin embargo, nunca se vio muy bien en su plan cómo iban a reducir esta violencia y corrupción. Más que todo se enfocaba en decir que definitivamente durante los años de gobierno iba a haber una lucha, pero tal vez nunca explicaron bien el proceso que se iba a llevar a cabo para esta lucha. Bueno, ahora seguido de esto vamos a ver la trayectoria del partido UNE. El 24 de abril de 2018, el partido UNE, después de las elecciones pasadas de 2015, en donde Sandra Torres también participó para la candidatura de presidencia, se vuelve a las elecciones de 2019 y se demuestran a sí mismos como un partido socialdemócrata. El 5 de enero del siguiente año, 2019, mostraron su plan de gobierno, que su principal misión era administrar mejor los gastos públicos y recuperar la inversión pública. Tal y como indica Prensa Libre, el 27 de marzo de 2019 se proclama la formación de trabajo con el impulso de capacidades en la formación media y técnica del Mineduc. Seguido de esto, hasta el 28 de abril de 2019, UNE realiza una repartición de víveres y recursos a departamentos con un porcentaje de pobreza alto dentro del territorio de Guatemala. Y bueno, ya después nos vamos hasta el final de las elecciones, en donde evidentemente UNE acepta la derrota frente al partido Vamos en la segunda vuelta por la candidatura de presidencia. Y su líder, Sandra Torres, fue señalada por la Fiscalía contra la impunidad, por eso se cancelará la organización política. Bueno, ahora a continuación vamos a repasar un poco la distribución de partidos políticos en el Congreso, tanto la actual, después de las elecciones de 2019, como la pasada, después de las elecciones de 2015. Actualmente el Congreso de la República de Guatemala cuenta con 19 partidos políticos, entre los 160 diputados que hay en el Congreso. Sí, entre todos estos partidos políticos, la gran mayoría de, digamos que diputados, o el que tiene mayor representación, es el partido UNE, con 52 diputados. Seguido de este sigue el partido Vamos, con 16 diputados. Y por último estaría no por último, sino que seguido de este mismo partido, estaría el partido UCN con 12 diputados. Estos serían los que, digamos, que conformarían gran parte del Congreso actual de Guatemala.
Bueno, ahora, si comparamos el Congreso actual con el Congreso que estaba en las elecciones pasadas o en el Congreso pasado, hay 13 partidos políticos que dejaron de tener un puesto, entre los que están Líder, Partido Patriota y Convergencia y Fuerza. En el caso del Líder y Partido Patriota, esos partidos fueron cancelados por el Tribunal Supremo Electoral, primeramente por ignorar las leyes de financiamiento electoral y por sobrepasar el techo de campaña en las elecciones pasadas. Ahora en el caso de los partidos como Convergencia y Fuerza, también fueron cancelados por el Tribunal Supremo Electoral, debido a que no obtuvieron el 5% mínimo de votos y tampoco obtuvieron ninguna diputación en el Congreso. Estos partidos ya no podrán ser usados en organizaciones políticas o en la política en general dentro de 10 años como mínimo. Ahora bien, con todos estos cambios entre el Congreso, ¿qué cambios importantes o positivos se pueden esperar para el desarrollo del país o el desarrollo de la política? Bueno, primeramente considero que un cambio positivo podría ser el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya suspendido o cancelado los partidos políticos que incumplieron las normas, ya que muchas veces esos partidos políticos no solo sobrepasaban el techo de campaña electoral, sino que muchas veces hacían actos de corrupción, tal y como se vio con la presidencia antepasada, la presidencia de 2011 para 2015, que siendo como base Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, pertenecientes al Partido Patriota, los cuales fueron acusados de corrupción e incluso terminaron en la cárcel. Así que por este lado es un cambio positivo, ya que se supone que los partidos políticos que están ahorita representados nunca han incumplido o no tienen un incumplimiento grave de las normas sobre el financiamiento electoral. Sin embargo, un dato que hay que tener en cuenta, que al menos yo considero, es que muchos sectores actualmente en el Congreso no están siendo 100% representados. Por ejemplo, la comunidad indígena no está teniendo la representación que debería dentro de este Congreso. Y a pesar de que sí hay partidos políticos o muchos partidos políticos buscan como que representar a este sector, a veces no lo cumplen o no obtienen tanta representación en el Congreso al final del día. Así que esos serían los comentarios que yo tendría sobre los cambios que hay entre el Congreso pasado sobre el Congreso nuevo. Bueno, a continuación me gustaría un poco abarcar una breve discusión sobre todo este tema de partidos políticos. Comenzando con la pregunta, ¿qué diferencia un partido político con un movimiento social? Bueno, primeramente, un movimiento social también puede ser o se puede tornar en un ámbito político, siendo a veces llamado movimientos políticos, en los cuales se organizan sobre un problema y sobre un grupo de personas. Pero lo que los diferencia principalmente sobre un partido político es que los miembros de un partido político buscan ser elegidos para un puesto político, un puesto con poder político, mientras que los miembros de un movimiento social o movimiento político lo que buscan es influenciar a las personas y a los gobiernos a actuar o tomar medidas sobre un determinado problema. Bueno, otra pregunta también podría ser, ¿qué reflexiones en torno a la ciudadanía activa surgen luego de los análisis de las elecciones y las representaciones que hay en el Congreso? Bueno, primeramente podemos decir que muchas veces las personas ya no piensan en su voto, simplemente votan debido a una opinión que tienen en vez de compartir esa opinión o opinar al respecto, e incluso muchas veces no se informan al 100% sobre el candidato o las propuestas tanto del candidato como del partido político, por lo que al final terminan votando por un candidato el cual simplemente tuvieron una opinión tanto como desinformada y no fue compartida o discutida con alguien más. Por ende, muchas veces el candidato por el que terminan votando no es el correcto, adecuado o con el mejor plan de gobierno, tanto el candidato como el partido político. Entonces, agarrando un poco más el tema de la ciudadanía, muchas veces se pregunta cómo podemos construir una ciudadanía adecuada sobre los partidos políticos. Y bueno, considero que para construir una ciudadanía sobre estos mismos partidos políticos es necesario tener influencia o involucrarnos en la política. Pero al decir involucrarse en la política no nos referimos
evidentemente a simplemente tomar puestos políticos importantes o tomar algún puesto de poder, sino que puede ser a través de crear programas políticos o incluso alzar la voz y obligar o forzar al gobierno a ser escuchados o a que aprueben ciertas leyes, por ejemplo, ya que de esta manera estamos contribuyendo y estamos alzando la voz de que sobre cómo queremos ser escuchados en la política, cómo queremos que el Congreso nos escuche y qué queremos que este Congreso o cómo queremos que los planes de este Congreso o los planes de estos partidos políticos se adecúen a las necesidades del pueblo. Y citando esto último, podemos decir que un partido político es una democracia de ciudadanía, ya que un partido político siempre informa a las personas públicamente sus planes de gobierno, además de que siempre busca la mejora del pueblo en todo aspecto. Y bueno, con todo esto que acabo de decir, surge la gran pregunta, la que muchos nos hemos hecho, y es ¿cómo podemos tener una ciudadanía activa o ser un buen ciudadano respecto al nuevo gobierno o a los nuevos 4 años de gobierno que se vendrán en las próximas elecciones? Bueno, primeramente, citando lo que dije anteriormente, hay que involucrarse en la política, involucrarse en el gobierno. Lo que obviamente no se refiere a ser parte de un partido político o ser parte de un puesto político, sino que se refiere a involucrarse tanto como informarse sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre las leyes que está aprobando, sobre sus planes políticos y cómo los está gestionando. Y no solo basta con informarse, sino que también hay que involucrarse. ¿Involucrarse de qué manera? Bueno, primeramente puede ser discutiendo con alguien más sobre la gestión del gobierno, sobre los planes del gobierno, y con todo esto reunir y obtener una opinión más crítica debido a la diferente información que podemos adquirir. Que esta misma información se puede adquirir fácilmente de redes sociales o de periódicos, los cuales muchas veces están activos con todo lo que sucede, todos los planes que ocurren en el Congreso. Por ende, por estos mismos medios es por los cuales podemos adquirir información para después poder involucrarnos con lo que mencioné antes, debatiendo críticamente con alguien, o si es necesario realizar protestas pacíficas para así alzar la voz y hacer que el gobierno nos escuche. Presionar al Congreso o tratar de presionar al Congreso para que, por ejemplo, se aprueben las leyes que necesitamos o que ejecuten o hagan una mejor gestión con los planes de gobierno que prometieron, etc. Y bueno, de esta manera termino mi presentación sobre todo eso de partidos políticos, y la terminamos de manera que ya sabemos cómo activar una buena ciudadanía en este nuevo Congreso que nos depara en estos próximos 4 años. Gracias por su atención.